Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, es momento de hablar al oído, y es que al oído, Nicolás, hoy tenemos que hacer un recorderis de algunos de los hechos que llevaron a que se terminara por firmar ese famoso acuerdo, el Acuerdo de La Habana. Acuerdo que se cocinó en La Habana, que se firmó una primera vez, pero luego se terminó por, dicen ellos, reformar, y se firmó por segunda vez en el Teatro Colón en Bogotá. Pero recordemos, ¿qué era lo que decía el ahora candidato al Senado por los Verdes, en ese momento negociador que llaman de la paz con las FARC en La Habana? ¿Qué era lo que decía respecto de qué pasaba si ganaba el no en el plebiscito? Escuchemos, este es Humberto de la Calle. No, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo. No es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo. Así de claro era, y es que el acto legislativo lo decía, que el mecanismo de refrendación era precisamente el mecanismo de plebiscito. Si el plebiscito se negaba, pues se tenía que haber caído el acuerdo. Lo dice una norma de rango superior, que era un acto legislativo, o sea, por favor, y terminamos en que simplemente el pueblo dijo no, pero luego dijeron sí. Y claro, habrá que decirlo, algunos sectores de la centro derecha y de la derecha terminaron sentados en la mesa tratando de renegociar lo que ya se había negociado, y evidentemente las cosas fueron peores. Dos hechos quedan en la historia. El primero de ellos, la elegibilidad política para las FARC no cambió en lo absoluto, simplemente se mantuvo. Recuerden ustedes que tienen derecho a 10 curules en el Congreso de la República. En esta ocasión, por cuenta de dos criminales, como son Santrich y son Iván Márquez, no pudieron tener sus curules completas, pero sí estuvieron listos para ir al Congreso. De hecho, recuerden ustedes, Iván Márquez nunca fue a posesionarse. Santrich sí lo hizo, se posesionó como representante de la Cámara, devengó salario y no pasa nada. Después simplemente se voló y se fue con la nueva marquetalia de alias Iván Márquez a Venezuela para seguir delinquiendo. Noticias que llegan es que al parecer no estaría muerto el sujeto como se pensó en algún momento. Y otra voz para recordar, Nicolás, y le doy paso. Este es el presidente Juan Manuel Santos, que dice varias cosas y se las voy a leer en un minuto, saludando en ese momento, o más bien advirtiéndole a Colombia que si no le decían sí a la paz con las FARC, volvería a la guerra, pero que sería una guerra urbana. Si el plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra, y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. A la guerra urbana. Muy bien. Nicolás, la guerra urbana es lo que vivimos desde el 28 de abril durante casi 3 meses, donde quedó demostrado cómo grupos terroristas de las FARC y el ELN financiaron colectivos para que atacaran a la fuerza pública. Lo ocurrido en varios sectores de Bogotá, lo ocurrido en la ciudad de Cali, a la que sitiaron, a la que cerraron completamente, y la muerte de cuando menos 3 hombres de nuestra fuerza pública, de nuestra Policía Nacional, a manos de los criminales. Esa sería la guerra urbana. Y entonces, a pesar de todas las advertencias, tanto de Humberto de la Calle, negociador, y de Juan Manuel Santos, pues vean usted, la historia 5 años después no ha cambiado. Pues, hombre, Mar, varias cosas. Con lo de Cali, pues, ciudad que está también a puertas de volver a ser secuestrada por los anuncios, no sé si usted los ha visto, de la misma Minga, ¿no? Que no demoran en llegar y volver a hacer campamento y posiblemente volver a secuestrar la ciudad, porque pues de marcha pacífica pocón, y pues como no hay alcalde, imagínese usted, allá en la tercera ciudad más importante de nuestro país no hay ni Dios ni ley, porque
porque no hay autoridad local. Por el lado de la guerra urbana, pues es una vieja amenaza del señor Santos. Él dice que si no ganaba el plebiscito, volvíamos a la guerra. El problema es que nunca dejamos de estar en guerra, porque aunque algunos personajes de las FARC se hayan desmovilizado, pues continuaba existiendo el ELN y otros grupos al margen de la ley. Y por el lado de Humberto de la Calle, pues hay que también decirlo, Demar, pues pasará a la historia como error histórico también, que los del Comité del No, los que promovían el no en el plebiscito, pues al fin y al cabo, cuando tuvieron la posibilidad de decir no, el pueblo colombiano por medio del voto popular no acepta este acuerdo, punto, pues se sentaron a manteles con el gran titiritero de este país y les dio 2 o 3 vueltas y henos aquí, Demar, henos aquí. Ese fue, yo creo que el gran error de quienes promovieron el no y fueron allá a arrodillarse, a sentarse, a pretender que iban a negociar este acuerdo, y pues les pegaron 2, 3 vueltas y lograron establecerlo. Entonces, Demar, con respecto a este tema, después de estos 5 años que se van a cumplir, como nos resaltaba la senadora Paloma, de la firma del acuerdo, pues hay 5 años, en mi opinión, de burlas, mentiras e impunidad, sobre todo impunidad. Pues sí, porque Nicolás, en más de 3 años de funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, con presupuestos que han superado los 200.000 y casi 300.000 millones de pesos, no hemos visto la primera sentencia en contra de los señalados máximos responsables de crímenes atroces de guerra y de lesa humanidad. El caso es que siguen los allí. 300.000 son al año, ¿no? Claro, el sistema de justicia transicional, bordea el medio billón de pesos, medio billón con B. Recuerde usted, o sea, casi un punto del PIB se va en la famosa justicia transicional, donde ha habido abogados para los mismos victimarios, donde los victimarios se han ufanado de decir que esa fue uno de los grandes logros de la paz, tener su propio tribunal. Pero vea usted, ahora tenemos al expresidente Juan Manuel Santos, precisamente en un encuentro organizado por la Universidad del Externado, hablando de los 5 años de la firma del acuerdo con el FARC en el Teatro Colón, donde dijo lo siguiente, y me voy a permitir leerlo textualmente. Dijo, abro comillas, estamos viendo que personas que estaban en contra del acuerdo hoy están a favor. Estamos viendo con mucha satisfacción cómo el propio gobierno del presidente Duque, el mismo, ahora se está convirtiendo en un gran promotor de la implementación de los acuerdos de paz y lo está haciendo por el mundo entero. Eso a mí me produce una inmensa satisfacción porque quiere decir que el país está convergiendo alrededor de la implementación de los acuerdos de paz. Hombre, no, pues lo que nos faltaba, porque yo sí le quería comentar, me quedaba la duda de la noticia que les comentaba esta mañana, pues la carta que redactó el expresidente Álvaro Uribe a razón de la visita del secretario general de Naciones Unidas, pues es bastante dura, ¿no? Porque mientras que el presidente Iván Duque estaba, no sé si estaban, creo que en apartado, si no estoy mal, o en uno de estos campamentos de reintegración que se llaman, o campamentos productivos, haciendo pues el evento donde se estaba más o menos explicando, el gobierno estaba explicando los aciertos y los desaciertos y lo que falta por hacer del acuerdo de paz, pues el jefe natural del Centro Democrático y obviamente pues muy allegado al presidente Duque, pues que no olvidemos, aunque él hay veces lo olvide, que es el partido de gobierno, el presidente Duque eventualmente pues pertenece al Centro Democrático, pues es una carta donde mientras que el presidente Duque estaba mostrando sus logros en implementación y pues que ahora los valida el señor Juan Manuel Santos diciendo que se siente orgulloso de que Duque haya ya abrazado el proceso de paz, pues mientras tanto el presidente Uribe estaba diciendo los detallitos que se les pasan, ¿no? Que seguimos con la violencia al tope, seguimos con el narcotráfico, seguimos con una justicia parcializada, como usted decía, que nos cuesta o nos está costando hasta el momento más de $1 billón, o sea, el fallo que salga a la JEP va a costar $1 billón, y además es una justicia que al parecer no puede definir por sí sola muchas cosas y pide de a 18, 20 conceptos para tomar decisiones, como estaban tomando hace poquito la decisión sobre si las FARC cometió crímenes de esclavitud. Y pues también menciona que los nexos con el régimen venezolano, menciona que los militares pues están sometidos a un tribunal que, como usted muy bien lo ha dicho en este programa de Mar, sin fin de veces, pues es un
tribunal acomodado y hecho por los mismos victimarios. Entonces, imagínese usted, hay como algo curioso, porque por un lado el gobierno dice que está logrando a cabalidad sus metas en la implementación, y por el otro lado su partido, en cabeza del presidente Uribe, pues hace una dura crítica, estableciendo también y afirmando la misma misiva que le envió a la ONU, que aquí no ha habido acuerdo. Pues es la verdad, Nicolás. Entre tanto, al interior del Partido Comunes, recuerden ustedes que hasta hace muy poco se llamó el Partido FARC, en honor a su resistencia, ¿no? Porque realmente si hubieran querido la paz no se hubieran mantenido en la denominación de FARC después de haber supuestamente pasado a la vida civil. Pero pues ese fue otro desafío que le propusieron a Colombia, que el partido se llamaría FARC. A pesar de eso, ya hay pues obviamente unas divisiones muy fuertes al interior del mismo Partido de Comunes, y ellos hablan de escindirse, de dividirse, porque no están de acuerdo con los comunes. O sea, Comunes está en contra de Comunes. Ahora, ¿qué faltará por ver? ¿Cómo va a ser esa decisión? Porque recuerden ustedes que las FARC tendrá derecho nuevamente a un periodo de curules gratis en el Congreso de la República, que arrancará el 2022 y terminará en el 2026. Si se divide el grupo Comunes, ¿qué significa? Son 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara. Evidentemente será imposible darles 2.5 curules y 2.5 curules. Así que va a haber otro galimatías, otro problema que van a plantear estos señores, de los que poco se dice o poco se les ha exigido que cumplan con el acuerdo que firmaron en La Habana. Ese mismo que se lo pasan exigiendo todo el tiempo les tienen que cumplir. Hace muy poco, la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, había revelado que se habían identificado más de 30.000 bienes representados en 17.533 semovientes, 15.452 muebles, 200 inmuebles, 157 vehículos, 100 joyas de plata, 22.460 gramos de oro en joyas y 15.020 gramos de oro contenidos en lingotes de oro granulado, que obviamente no fueron entregados. Vea usted, con fecha de noviembre del 2020, hace un año, el valor monetizado para aquel momento era de 4.069 millones de pesos, incluidos los rendimientos financieros. Eso es el 0.7% del total de los bienes inventariados que supuestamente las FARC iba a entregar. Ese es el nivel de cinismo. Pero además en esa última cifra, además, venían incluidas las ollas y los palos de escoba que entregaron. Sí. Mire, lo más curioso, en el inventario aparecían traperos y escobas. Digamos que lo de escobas pasa, pero dígame usted lo de los traperos, ¿como para qué o qué? En la selva, en medio de la tierra y la manigua, pues un trapero es poco útil. Vaya uno a entenderlos. Pero hay que recordar cosas como estas. De acuerdo con la revista Forbes, en 2014 se reveló que la FARC tenía ingresos por cerca de $600 millones al año. Por grupos terroristas, el Estado Islámico generaba $2.000 millones, Hamas $1.000 millones, las FARC $600 millones, Hezbollah $500 millones, Al Qaeda, los de las Torres Gemelas, $150 millones. En todo ese tiempo, después de la firma, que a propósito quiero aquí recordar esa expresión de Timochenko, vamos a ver cómo ellos saludaban su Tribunal Especial de Paz. Escuchemos. Este es un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes, en que los mismos insurgentes contribuyeron a su creación para someterse a ese tribunal. No hay antecedentes en el mundo en ese sentido. Y yo decía incluso cuando me tocó presentarme, y lo quiero reiterar aquí ante la opinión, ante los medios, la emoción que sentí de ver plasmado ya en la práctica eso que duró tanto, que fue tan duro, tan difícil construirlo en La Habana. Fueron más de un año. Y yo les quiero recordar a todos de que sobre ese tema, el presidente, cuando no salíamos, no se lograba un acuerdo en la mesa, el presidente envió a su hermano, Enrique Santos, a conversar conmigo para buscar una salida. Y fue en esa reunión
donde definimos lo de integrar una comisión de 6, 3 nombrados por la guerrilla y 3 nombrados por el Estado. Y es de allí donde surge este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues muy bien, ustedes ahí tienen las declaraciones de en su momento de alias Timochenko, quien saludaba con absoluta claridad el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, diciendo que era el único tribunal en el mundo creado por los insurgentes. Eso es lo que decían, eso fue lo que dijeron, es la historia de Colombia la que no se nos puede olvidar. Pues Demar no tiene antecedentes porque es ridículo. O sea, es que piense usted cómo el victimario, el criminal puede elegir su juez. Es como cuando hablábamos de la tesis, es como si yo eligiera el jurado que me califica mi trabajo. Hombre, pues no hay ninguna objetividad, se pierde toda la objetividad y la justicia, usted que es abogado de mar lo sabe, la objetividad es uno de los principios. Entonces, pues por lo menos en estas declaraciones de Timochenko, que qué bueno que las trajo para poderle recordar a los oyentes y podernos recordar a nosotros que posiblemente quien es el responsable de la mediocridad y de la nefasta institución de la JEP, pues es el hermano del presidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos. Por lo menos en la historia que nos va a tocar escribir, porque esa sí no la va a escribir la Comisión de la Verdad ni ninguna de las entidades que también absorben miles y miles y miles y miles de millones de pesos sin ningún resultado a la fecha, después de 5 años, pues nunca van a mencionar este pedazo, porque claro, también como en la Comisión de la Verdad ya lo hemos visto, también los que están escribiendo esos informes y esos textos, pues son los mismos ex integrantes o son los mismos ex simpatizantes o aún simpatizantes de las extintas, entre comillas, guerrilla de las FARC. Entonces, pues Demar, por lo menos 2 datos interesantes del señor Timochenko. No hay antecedentes porque esa ridiculez no la han hecho o nadie se atrevió a hacerla antes. Colombia pionera siempre en unas malas decisiones. Y por el otro lado, pues tenemos responsable de quién fue el que hizo ese acuerdo, ese convencimiento de hacer una comisión partidaria para nombrar los jefes que posiblemente, como lo estamos viendo, pues sufren de una falta de imparcialidad que es tenaz, porque acá, como ya lo hemos dicho en la hora de la verdad, quienes más sufren en todo este proceso, en todo este armazón que se montó con el acuerdo banero, pues son las víctimas. Acuérdense que a ellos todos los privilegios, a los victimarios y a las víctimas chichiguas, como dirían coloquialmente. Y burlas, ¿no? Porque ahora se burlan, ¿no? Como estamos diciendo ayer, que supuestamente los secuestrados en los campamentos que parecía que estuvieran en Disney nunca se aburrían, pero que cuando se aburrían pedían hacer algún trabajito para el campamento y que pues ellos de manera voluntaria les permitían hacer ese trabajito. No demorarán en decirnos, como ya nos dicen, mentiras, como ya nos dicen, que los secuestros pues fueron retenciones, que las marchas inhumanas que ponían a hacer a los secuestrados encadenados en las noches eran paseos ecológicos y pues quién sabe qué más dirán, Demar, que la desnutrición era que los estaban poniendo a dieta, que fue también voluntaria. Claro, era lo que faltaba definitivamente, y vamos a terminar en plantear que las víctimas eran las FARC y que los victimarios era el Estado colombiano y obviamente la ciudadanía que los padeció durante tantos años, pero que además los sigue padeciendo. Al respecto de esa posibilidad que se dice está sobre la mesa en los Estados Unidos de eliminar al grupo terrorista FARC de la lista de esa denominación, en la administración Biden, respondió la congresista María Elvira Salazar, quien le recordaba un poco a Gustavo Petro, o más bien quien calificó a Gustavo Petro de entre otras cosas, pues le recordó que era guerrillero y que fue guerrillero, y le recordó otros tantos asuntos al candidato de la Colombia Humana. Pues vea, María Elvira Salazar se manifestó y ha escrito lo siguiente respecto de la noticia que indica que pudieran sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas. Escribió: atentado Club El Nogal, 36 muertos, masacre Bojayá, 119 muertos, más de 300 ataques terroristas desde el 2019, atentado contra helicóptero de Duque. ¿Dónde no ves el terrorismo? @POTUS, obviamente la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, en este caso Joe Biden. Bueno, es de las pocas congresistas en los Estados Unidos que pone el ojo donde corresponde y le recuerda a Estados Unidos pues que esto sigue, esto funciona, esto va avanzando y que la paz de la que tanto hablan pues no es del todo la paz que muchos están soñando.
No, pues sin lugar a dudas, y acuérdese que después de ese atentado la medida que ha tomado el gobierno es que el presidente y la vicepresidenta no pueden viajar al mismo tiempo. No sé, estaría cayendo de pronto en una imprecisión si pueden estar digamos, en el mismo evento, me imagino que sí, pero pues en el viaje tienen que estar por separado, y eso pues ha acarreado de pronto algunos descaches diplomáticos por parte del ministro Diego Molano en cuanto a lo de Irán, en cuanto a lo de Hezbollah, pero pues menos mal, de mar, hay alguna voz en los Estados Unidos que nos está más o menos defendiendo y trayendo a sentido común pues las realidades de nuestro país, porque lo que hablábamos también con nuestro entrevistado, el doctor Joseph, pues hay evidentemente unos cambios de política internacional de los Estados Unidos que no sabemos qué consecuencias traerán, por lo menos para nuestro país. Recuerden que no solamente la apertura con el acuerdo de paz, sino pues también con respecto a Cuba, volverán a hacer un acuerdo con Irán. Por ahora no se han atrevido a tanto de ir a reconocer que las elecciones en el régimen venezolano pues fueron totalmente transparentes. Eso sí, por lo menos lo han negado, pero pues uno no puede negar al hermano del crimen, ¿no? Porque si uno reconoce a las FARC, pero pues uno sabe, aquí todos sabemos que los mismos personajes que yo ya decía estaban bajo el amparo del acuerdo, pues se la pasan metidos en Caracas defendiendo a este tirano que tenemos gobernando nuestra hermana República de Venezuela. Ahí era mi pregunta al doctor Joseph de Mar, usted no sé qué opina, de que pues al quitarlos de la lista de terroristas, pues hombre, lo que estamos haciendo es darles la luz verde para que se vuelvan lobistas del régimen venezolano, del régimen cubano, y pues bienvenida a la democracia, pero no con criminales impunes. Pues uno esperaría que no, hay que esperar el anuncio hoy, Nicolás, porque es lo que se ha dicho, por lo menos a través de medios de comunicación, que ese anuncio del retiro de la lista se daría hoy en una especie de, voy a llamarlo de una manera que es muy incorrecta además, de regalo a Colombia por su compromiso con la paz. Pero además lo harán sin haber tenido en cuenta que se llama FARC, los que está en la Marquetalia. Lo que pasa es que se llama FARC Nueva Marquetalia, pero se llama FARC-EP, exactamente igual. Más los de Gentil Duarte, que todos se llaman FARC. Entonces, nada ha cambiado. Y eso puede significar, evidentemente, un gran paso para lavarle la cara a los crímenes de las FARC, que pues nunca habrá pasado como si nunca fue un grupo terrorista. Y pues no deja de ser muy grave porque es un hecho probado, están las víctimas, pero además le extraña a uno mucho por parte de los Estados Unidos, donde ha habido voces tan duras y además con toda razón, como por ejemplo la de Marc González, que tantas veces ha estado en la hora de la verdad y a quien vamos a buscar para hablar con él de este tema, que Marc González ha relatado lo que fue el secuestro de ellos tres, los tres norteamericanos, en poder de las FARC, el trato que les dieron. De hecho hay un libro de ellos, creo que se llama Lejos del Infierno, si mal no estoy, donde relataban cada detalle de lo que había sido ese secuestro por parte de las FARC, en el que estuvieron durante tantos años y que luego, gracias a la Operación Jaque, pues lograron recuperar su libertad. Entonces uno le preguntaría a ellos, que fueron víctimas directas del terrorismo de las FARC, si creen que hoy en día se les pueda llamar a ellos no terroristas, o se les pueda borrar eso de los anales de la historia. Pues vamos a ver, de verdad vamos a tratar de hacer contacto con Marc González para hablar del asunto. Por ahora, Nicolás, le quiero cambiar de tercio antes de irnos de esta sección al oído, para contarle que ayer se dio a conocer que la Cámara de Representantes decretó la figura de silla vacía a la curul del ex representante de la Cámara, Edwin Ballesteros, investigado por presuntos hechos de corrupción. El hecho ya fue comunicado al Consejo Nacional Electoral, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, obviamente al Partido Centro Democrático, al Senado y a Liliana Patricia Botero Cote, quien iba a ser el reemplazo del excongresista. Según explicó la Cámara, cuando Ballesteros renunció a su investidura ya estaba vinculado formalmente, por lo que se procede a la figura de silla vacía. Sin lugar a dudas es un duro golpe para el Centro Democrático, Claro. pues como hemos visto no solamente en este partido, sino en otras colectividades, pues ese es uno de los problemas de las listas abiertas, diría yo, en donde pues entran personajes que uno no sabe su pasado nuloso, de dónde proviene. En el caso del representante de Edwin Ballesteros, pues la justicia estará por determinar.
Pero claro, la prensa le ha dado duro y las mismas pruebas, al parecer, no las conocemos a detalle, han podido sacar un par de contratos en donde figura que el representante evidentemente no había firmado. Sin embargo, pues eso todavía no prueba totalmente su inocencia. Y pues tiene esta relación con este personaje oscuro, este personaje nefasto de una casa que se ha apropiado del poder en los departamentos de Santander, en especial en el departamento de Santander, la familia Richard Aguilar. Pues los Aguilar son, como usted sabe, de mar famosos en esta región del país, pues por haber hecho uno que otro entramado y uno que otro delito. Acuérdese usted que había una noticia que a mí me causó muchísima gracia, digamos risa irónica, para que no ofender ninguna sensibilidad, y es que cuando atraparon tomaron a Richard Aguilar preso, las autoridades, pues estaba diciendo que lo iban a mover al mismo cantón donde estaba el papá. Ríase usted, se heredan los puestos y se heredan también casi que los delitos, o por lo menos las organizaciones criminales. Los delitos no se heredan, pero pues cada quien está en libertad de hacerlo o no hay hacerlo, delito de sangre, pero si se comete tal palo, delito, tal pues astilla, ¿no? no, si se comete delito, no hay, vuelvo y digo, no hay delito de sangre, pero si tiene que responder porque ha cometido también delito, pues tendrá que responder. Lo curioso es que terminan en el mismo lugar los dos pagando una pena. A propósito del tema... familiar en el cantón. Qué horror. A propósito del tema de Edwin Ballesteros y de la curul, hay que explicar que esto ocurre en virtud del inciso 2 del artículo 134 constitucional, que dispone que en ningún caso pueden ser reemplazados quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en el país a delitos contra la administración pública en investigaciones judiciales iniciadas a partir del acto legislativo 02 de 2015. Esto es a partir, pues obviamente, del julio del 2015, cuando se dispone eso en la Constitución. Por lo mismo, no había posibilidad de pensar en un reemplazo eventual a Edwin Ballesteros, como se pensó por parte de la señora Liliana Patricia Botero de Cote. Y sí, es un golpe fuerte para el Partido Centro Democrático, para su bancada, porque se quedan sin una curul que evidentemente no pudo ser reemplazada. Y Nicolás, antes de irnos a los mensajes y las noticias, estábamos esperando hacer contacto con Alirio Barrera, exgobernador del Casanare y exprecandidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Exgobernador, exprecandidato, muy buenos días, bienvenido.